Mi cuñada pasó años tratando de robarme cada momento importante. Anunció su compromiso en mi propia fiesta de compromiso, pero su novio se fue después de que les hice una pregunta. Cuando empecé a salir con mi prometido Diego hace 4 años, su hermana Patricia inmediatamente lo hizo extraño. Se sentaba entre nosotros en las cenas familiares, constantemente sacaba bromas internas de su infancia, lo llamaba a medianoche llorando sobre problemas aleatorios que solo él podía resolver. Diego pensaba que solo era protectora desde que su papá murió cuando eran jóvenes. Traté de ser comprensiva, pero luego se convirtió en un patrón. Cuando me gradué de la escuela de enfermería, Patricia de repente anunció que también volvería a estudiar, para el mismo título en la misma cena de ceremonia. Cuando me ascendieron a enfermera jefe, consiguió un trabajo en una oficina médica la siguiente semana, y le dijo a todos que prácticamente dirigía el lugar. Cuando Diego y yo nos fuimos a vivir juntos, firmó un contrato de arrendamiento para el apartamento directamente arriba del nuestro. Tenía una llave para emergencias y la usaba constantemente. Llegaba a casa y la encontraba cocinando en mi cocina, reorganizando mi armario. Una vez, incluso la encontré probándose mi ropa. Diego siempre la defendía. Decía que solo estaba sola y tratando de ayudar. El compromiso fue donde todo explotó. Diego me propuso matrimonio en nuestro aniversario en enero, privado y perfecto. Solo nosotros dos en la playa donde tuvimos nuestra primera cita. Se lo dijimos a nuestras familias al día siguiente. Patricia lloró durante 2 horas, no lágrimas de felicidad. Sollozos reales sobre cómo todo estaba cambiando, cómo estaba perdiendo a su hermano, cómo estaría sola para siempre. Diego pasó el resto del día consolándola en lugar de celebrar conmigo. Planeamos nuestra fiesta de compromiso para marzo. Enviamos invitaciones. Reservamos un lugar. Contratamos un fotógrafo. Patricia se ofreció a ayudar con las decoraciones. Pensé que tal vez finalmente estaba aceptando las cosas. La mañana de la fiesta, llamó a Diego 15 veces. «Emergencia», dijo. Su novio de 2 meses, Carlos, se estaba comportando distante. Necesitaba a su hermano inmediatamente. Diego me dejó manejando los preparativos de último minuto sola, mientras conducía a su apartamento. No contestaron mis llamadas durante 3 horas. Los invitados empezaron a llegar a las 19 horas. Diego y Patricia aparecieron a las 19:30. Llevaba un vestido blanco, no crema, no marfil, blanco real, y Carlos estaba con ellos luciendo confundido, pero vestido con un traje completo. Antes de que pudiera preguntar qué estaba pasando, Patricia agarró el micrófono del DJ. Tenía un anuncio. Carlos le había propuesto matrimonio esa tarde. También estaban comprometidos. ¿No era un momento perfecto? Ahora podíamos celebrar juntos. La habitación quedó en silencio. Mi mamá parecía que se iba a desmayar. La mamá de Diego empezó a aplaudir lentamente, probablemente por el shock. Carlos solo estaba ahí parado, claramente sin idea de lo que estaba pasando. Patricia siguió hablando, diciendo cómo Carlos había estado planeando esto durante semanas, cómo quería hacerlo antes de nuestra fiesta para que pudiéramos compartir el día especial. La cara de Carlos era pánico puro. Sacó su teléfono, empezó a desplazarse frenéticamente, mostrándole algo a su amigo cerca del bar. Ahí fue cuando las cosas se pusieron interesantes. El amigo de Carlos se acercó a mí y me susurró que Carlos le había estado mostrando mensajes de Patricia de esa mañana. Ella le había dicho que usara un traje y viniera a una fiesta familiar. Nada sobre propuestas o compromisos. No tenía idea de que ella iba a hacer esto. Fui directo al micrófono y se lo quité a Patricia. La felicité por su anuncio creativo. Luego le pedí a Carlos que les mostrara a todos el anillo que claramente había pasado tanto tiempo eligiendo. Carlos se puso pálido. No había anillo. Patricia empezó a tartamudear sobre cómo lo estaban ajustando. Pregunté cuándo exactamente le había propuesto matrimonio. Dijo esa tarde alrededor de las 14 horas. Interesante, ya que Diego estaba con ella desde el mediodía hasta las 19:30, y nunca mencionó que Carlos estuviera ahí. La cara de Diego finalmente mostró comprensión. Me dirigí a Carlos y dije que lamentaba que hubiera sido arrastrado a esto, que merecía algo mejor que ser forzado a un compromiso falso en la fiesta de otra persona. Carlos se fue inmediatamente. No dijo una palabra, simplemente se fue. Patricia empezó a gritarme, diciendo que arruiné todo, que puse a todos en su contra, que robé a su hermano y ahora la humillé. Realmente dijo que debería compartir el protagonismo, ya que yo tenía todo y ella no tenía nada. Diego finalmente habló. Le dijo a Patricia que necesitaba irse ahora mismo. Su voz temblaba, pero realmente dijo las palabras en lugar de inventar excusas para ella. La cara de Patricia pasó de sorprendida a absolutamente roja de ira. Empezó a gritar aún más fuerte que antes, diciendo que él me estaba eligiendo a mí por encima de su propia sangre y que su papá estaría tan avergonzado de él por abandonar a su hermana. Los invitados que aún estaban ahí se quedaron congelados en su lugar. Nadie sabía qué hacer o dónde mirar. Algunas personas tenían sus teléfonos filmando todo, aunque mi mamá estaba yendo discretamente pidiendo que dejaran de grabar. La mamá de Diego, Carmen, corrió desde donde había estado parada cerca de la salida. Trató de poner sus manos en los hombros de Patricia para calmarla. Patricia realmente la empujó lo suficientemente fuerte como para que Carmen tropezara hacia atrás contra una mesa. Patricia siguió gritando que yo había envenenado a todos contra ella y convertido a su propia familia en enemigos. El rímel le corría por la cara en líneas negras sobre ese vestido blanco. Se veía completamente fuera de control. Mi hermano Andrés había estado parado con mi papá cerca del bar. Caminó directo hacia Patricia y le dijo con una voz realmente firme que necesitaba irse antes de que llamara a seguridad. Andrés no es un tipo grande, pero hablaba muy en serio. Algo sobre la forma en que lo dijo finalmente llegó a Patricia. Dejó de gritar y simplemente tambaleó hacia la salida con las manos temblando. Carmen la siguió, pero no antes de lanzarle a Diego una mirada que lo hizo realmente estremecerse, como si estuviera devastada y culpándolo por todo. El DJ debe haber recibido alguna señal porque empezó a tocar música de nuevo para llenar el silencio terrible, pero ya era demasiado tarde.
La mitad de los invitados ya estaban tomando sus abrigos del guardarropa e inventando excusas sobre tener que irse temprano. Escuché al menos a 3 personas diferentes decir que tenían niñeras esperando o madrugadas temprano mañana. Mi mamá vino y me abrazó muy fuerte. Me susurró al oído que hice lo correcto y que estaba orgullosa de mí. Diego solo se quedó ahí parado como si pudiera vomitar en el suelo. Su cara estaba gris y siguió mirando hacia la salida donde su mamá y hermana acababan de irse. En 20 minutos, todo el lugar básicamente se había vaciado. Las únicas personas que quedaron fueron mis padres, mi hermano Andrés y el mejor amigo de Diego, que había estado parado cerca de la cabina del DJ todo el tiempo. El amigo de Diego vino a ayudarnos con el fotógrafo, que estaba empacando su equipo. El encargado del catering estaba en el área de la cocina luciendo confundido por toda la comida sin tocar. Pagamos por una fiesta de 4 horas que duró tal vez 90 minutos en total. Todo ese dinero simplemente se fue. Ni siquiera pude preocuparme por eso en ese momento. Estaba demasiado entumecida. Diego siguió diciendo que lo sentía una y otra vez como un disco rayado, pero realmente no podía procesar sus palabras. Mi cerebro estaba atascado en el hecho de que esta confrontación solo empeoró todo en lugar de mejorarlo. Finalmente nos fuimos alrededor de las 21:30 y llegamos a casa poco después de las 22 horas. Estaba buscando mis llaves en mi bolso cuando Diego abrió la puerta y ambos nos detuvimos. Patricia estaba sentada en nuestro sofá. Se había metido con esa llave de emergencia que le habíamos dado cuando nos mudamos por primera vez. Se había calmado de los gritos, pero sus ojos estaban todos rojos e hinchados. El rímel se había secado en su cara en líneas. Nos miró e inmediatamente empezó con esta versión más silenciosa de sus acusaciones anteriores, diciendo que yo estaba celosa de su relación con Diego y tratando de controlarlo, que era manipuladora, y había orquestado toda esta demolición pública para humillarla. La voz de Diego estaba cansada cuando le dijo que le diera la llave y se fuera. Patricia dijo que no, simplemente se negó rotundamente. Dijo que tenía todo el derecho de estar ahí ya que él era su hermano y ella lo necesitaba. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Le dije a Diego que me iba a la casa de mi mamá porque no podía hacer esto más. No ahora. Patricia realmente sonrió cuando dije eso, como si hubiera ganado algún tipo de juego. Diego agarró mi brazo y me rogó que no me fuera. Luego caminó hacia donde estaba el bolso de Patricia en la mesa de centro. Simplemente metió la mano y empezó a buscar la llave. Patricia saltó e intentó detenerlo. Realmente entraron en esta lucha física fea por su bolso. Ella estaba golpeando sus manos e intentando jalar el bolso mientras él lo sostenía. Escuché pasos en las escaleras y Andrés entró por la puerta. Nos había seguido a casa, supongo. Vio lo que estaba pasando y se metió justo entre ellos. Andrés tomó a Patricia del brazo y le dijo que se iba ahora. Empezó a sollozar y decir que todos la habían abandonado y nadie la amaba. Andrés no discutió ni trató de calmarla. Simplemente la llevó a la puerta y al pasillo. Pudimos escucharla llorar todo el camino por las escaleras. Diego cerró la puerta detrás de ellos y puso la llave en la encimera de la cocina. Luego simplemente se deslizó por la pared y se sentó en el suelo. Nos quedamos despiertos hasta las 3 de la mañana solo hablando. Realmente hablando por primera vez en 4 años sobre todo esto. Le dije todo lo que había estado tratando de decir sobre el comportamiento de Patricia. Cómo copiaba todo lo que hacía. Cómo invadía nuestro espacio constantemente. Cómo se probaba mi ropa y reorganizaba mi armario. Como siempre tenía alguna crisis que solo él podía resolver. Diego no la defendió esta vez. Realmente escuchó. Admitió que había tenido tanto miedo de que ella se desmoronara que simplemente permitió todo lo que hacía. Dijo que después de que murió su papá, Patricia tuvo este colapso completo y se había sentido responsable de mantenerla estable desde entonces. Su mamá había dejado claro que mantener a Patricia calmada era su trabajo. Lo había estado haciendo durante tanto tiempo que ya ni siquiera veía lo desordenado que estaba. Le dije que estaba agotada y herida de que tomara humillación pública para que finalmente me creyera, pero podía ver que estaba genuinamente horrorizado por lo que había estado descartando como comportamiento normal de hermana durante años. A la mañana siguiente, me desperté con mi teléfono volviéndose loco con notificaciones. Mensajes de personas que habían estado en la fiesta preguntando si estaba bien. Mensajes de amigas diciendo que habían visto algo en redes sociales. Abrí uno de los enlaces que alguien me envió. Patricia había escrito este post largo sobre ser traicionada y humillada por la cruel prometida de su hermano. En su versión, yo era esta persona celosa y manipuladora. El post ya tenía como 100 comentarios. Personas que ni siquiera conocía decían cuánto lo sentían por ella y lo tóxica que sonaba. Me sentí realmente enferma leyéndolo. Diego llamó a su mamá alrededor de las 10 de esa mañana. Podía escuchar la voz de Carmen a través del teléfono, aunque no estaba en altavoz. Le dijo que necesitaban hablar sobre lo que pasó. Carmen empezó a llorar. Admitió que había sabido durante años que Patricia tenía problemas de apego no saludables. Después de que murió su papá, Patricia se volvió completamente obsesionada con Diego. Lo veía como su única fuente de seguridad y toda su identidad se envolvió en ser su hermana. Carmen pensó que lo superaría eventualmente. No quería hacer las cosas más difíciles forzando a Patricia a terapia o estableciendo límites. Eso me enojó tanto que tuve que salir de la habitación. Todos simplemente dejaron que esto escalara durante años porque era más fácil que lidiar con ello. Fui al trabajo el lunes, aunque realmente no quería. Mi compañera de trabajo, Elena, me agarró en el segundo que pisé el piso. Preguntó sobre el drama de la fiesta de compromiso inmediatamente. Aparentemente, varias personas que ambas conocíamos habían visto los posts de Patricia en redes sociales durante el fin de semana. Le di a Elena la versión real de lo que pasó sobre el compromiso falso y Carlos yéndose y el colapso de Patricia. La cara de Elena se puso más y más sorprendida mientras hablaba. Cuando terminé, dijo que el comportamiento de Patricia sonaba como una crisis seria de salud mental que había sido ignorada demasiado tiempo. Preguntó si la familia de Diego alguna vez había conseguido ayuda real para Patricia,
y le dije que no. Martes por la tarde, mi teléfono vibró durante mi descanso para almorzar. Apareció el nombre de Carlos con un mensaje preguntando si podíamos reunirnos para un café, porque necesitaba entender qué realmente pasó en la fiesta. Miré el mensaje por un minuto antes de enviarle mensaje a Elena, preguntando si vendría conmigo como respaldo. Aceptó inmediatamente y establecimos una reunión para miércoles por la noche. Cuando llegamos ahí, Carlos ya estaba sentado en una mesa de esquina luciendo como si no hubiera dormido mucho. Sus ojos estaban rojos, y tenía esta mezcla de avergonzado y enojado en su cara que me hizo sentir mal por él otra vez. Se levantó cuando nos acercamos y se disculpó inmediatamente por molestarme, pero dijo que se había estado volviendo loco tratando de descifrar qué había estado planeando Patricia. Me senté frente a él, mientras Elena tomó la silla a mi lado, y Carlos sacó su teléfono sin charla pequeña. Se desplazó por sus mensajes con Patricia y volteó la pantalla hacia mí. Los mensajes se remontaban casi 2 meses, y pude ver inmediatamente cómo lo había estado preparando. Los primeros mensajes eran cosas normales de citas, hablando sobre películas y restaurantes y conociéndose. Pero luego, alrededor de las 3 semanas, el tono cambió, y Patricia empezó a moverse mucho más rápido. Mensajes sobre lo conectada que se sentía con él, cómo nunca había conocido a alguien que la entendiera así, cómo podía ver un futuro real juntos. Carlos dijo que pensó que solo era ella siendo entusiasta y abierta sobre sus sentimientos, lo que parecía dulce en ese momento. Se desplazó más, y me mostró mensajes de 2 semanas antes de la fiesta donde Patricia empezó a mencionar este evento familiar importante. Nunca dijo fiesta de compromiso, o nos mencionó a Diego y a mí para nada. Solo siguió diciendo que quería presentarle a todos, y significaría mucho para ella si venía. Los mensajes más cerca de la fiesta se volvieron más específicos sobre qué usar y cuándo llegar. Las manos de Carlos temblaban un poco mientras se desplazaba, y pude decir que estaba genuinamente molesto por ser usado así. Dijo que Patricia lo había estado bombardeando con amor durante 2 meses seguidos, hablando sobre mudarse juntos y conocer las familias del otro, y planear viajes para el próximo año. Pensó que solo le gustaba mucho, y quería ponerse seria rápidamente, no que lo estuviera usando como accesorio en algún juego extraño. Los mensajes de la mañana de la fiesta me enfermaron. Patricia le había enviado la dirección, y le dijo que usara su mejor traje porque era una celebración familiar formal. Dijo que lo encontraría ahí, y estaba tan emocionada de que finalmente conociera a todos los que le importaban. Carlos me miró con esta expresión dolorida y dijo que había entrado a esa fiesta sin idea de lo que estaba a punto de pasar. Cuando Patricia agarró el micrófono y empezó a hablar sobre compromisos, había estado completamente confundido. Y cuando dijo que le había propuesto esa tarde, literalmente pensó que estaba perdiendo la cabeza. Se disculpó una y otra vez por ser parte de su plan, aunque no lo sabía, y le dije que no necesitaba disculparse porque fue manipulado como todos los demás. Elena intervino y dijo que el comportamiento de Patricia hacia él era realmente aterrador. Ese nivel de mentiras calculadas y usar a alguien como accesorio mostraba algo realmente mal con su estado mental. Le pregunté a Carlos si estaría dispuesto a compartir esos mensajes con Diego para que pudiera ver exactamente cuánta planeación entró en toda esta cosa. Carlos ni siquiera dudó. Dijo que quería que Diego supiera la verdad porque Patricia había jugado con nosotros dos y con su propio hermano. Sacó el número de Diego que Patricia le había dado semanas atrás y reenvió toda la cadena de mensajes justo ahí en el café. Lo vi desplazarse y seleccionar mensaje tras mensaje. Semanas de manipulación y preparación, todo yendo al teléfono de Diego en tiempo real. Carlos también encontró algunos mensajes que había perdido antes donde Patricia había estado practicando lo que diría en la fiesta, escribiendo diferentes versiones de su anuncio y preguntándose cuál sonaba más creíble. Había mensajes donde discutía el momento, diciendo que necesitaba esperar hasta que llegaran suficientes personas, pero antes de que hiciéramos nuestro discurso de agradecimiento planeado. El nivel de cálculo en esos mensajes me revolvió el estómago. Carlos presionó enviar en el último lote y se recostó luciendo agotado. Aproximadamente 10 minutos después, mi teléfono sonó y era Diego. Su voz sonaba completamente rota cuando contesté. Dijo que acababa de leer todo lo que Carlos envió y no podía creer que su hermana planearía algo tan deliberadamente cruel. Siguió diciendo que lo sentía, que había estado ciego y estúpido. Podía escucharlo llorar y me dieron ganas de llorar también, pero todavía estaba demasiado enojada. Le dije que hablaríamos cuando llegara a casa y colgué porque no podía manejar esa conversación en medio de un café. Carlos se fue poco después, agradeciéndonos por reunirnos con él y diciendo que esperaba que Diego y yo pudiéramos arreglar las cosas. Elena me llevó a casa y me hizo prometer que le enviaría un mensaje si algo más loco pasaba. Miércoles por la mañana, me desperté sintiéndome rara, pero no pude descifrar por qué hasta que caminé a nuestro dormitorio para vestirme. Algo era diferente. La puerta de mi armario estaba ligeramente abierta cuando siempre la cierro completamente. Caminé y la abrí completamente, y mi ropa estaba organizada diferente a como la había dejado. Todas mis camisas estaban arregladas por color ahora en lugar de por tipo. Mi corazón empezó a acelerarse mientras revisé el resto del apartamento. Pequeñas cosas habían sido movidas en la sala también. Los cojines en el sofá estaban arreglados diferente y algunos libros en el estante estaban en el orden equivocado. Diego salió del baño y vio mi cara e inmediatamente preguntó qué estaba mal. Le dije que alguien había estado en nuestro apartamento y se veía confundido hasta que le mostré el armario. Su cara se puso pálida y agarró su teléfono para llamar al administrador del edificio. Mientras estaba en el teléfono, revisé la cocina y encontré más cambios pequeños. Las tazas de café estaban en un gabinete diferente y alguien había reorganizado el cajón de utensilios. Diego colgó y dijo que el administrador del edificio estaba revisando el registro de llaves inmediatamente. 15 minutos después, el administrador llamó de vuelta.
Confirmó que Patricia había usado su llave de emergencia para acceder a nuestro apartamento 3 veces en la semana pasada, siempre durante horas de trabajo cuando sabía que estaríamos fuera. La última vez fue ayer por la tarde mientras me reunía con Carlos en el café. Las manos de Diego temblaban mientras escuchaba al administrador del edificio explicar los registros de acceso. Cuando colgó, me miró y dijo que se sentía enfermo. Le dije que me sentía violada e insegura, como si ningún lugar fuera realmente privado o protegido de ella. Diego llamó al administrador del edificio inmediatamente y exigió que cambiaran nuestras cerraduras inmediatamente y agregaran a Patricia a una lista de no acceso. El administrador dijo que podían tener a alguien ahí en una hora y se asegurarían de que Patricia no pudiera entrar más al edificio. El cerrajero apareció 45 minutos después y empezó a cambiar nuestras cerraduras mientras Diego llamaba a su mamá. Podía escuchar la voz de Carmen poniéndose defensiva a través del teléfono, incluso desde el otro lado de la habitación. Diego estaba tratando de explicar por qué necesitábamos prohibir a Patricia del edificio, y Carmen siguió interrumpiendo, diciendo que Patricia probablemente solo estaba tratando de ayudar organizando cosas. Realmente dijo que Patricia siempre había sido considerada así, queriendo hacer cosas lindas por las personas. Ahí fue cuando lo perdí. Agarré el teléfono de Diego y le dije a Carmen que entrar ilegalmente a la casa de alguien no es considerado, es criminal. Dije que su constante excusa del comportamiento de Patricia era una gran parte del problema, y si no podía ver lo mal que estaba esto, entonces era tan mala como Patricia. Carmen se quedó callada por un segundo. Luego empezó a llorar y decir que estaba siendo cruel y no entendía lo difíciles que habían sido las cosas para Patricia. Le dije que no me importaba lo difíciles que habían sido las cosas. Eso no le daba derecho a Patricia de violar nuestra privacidad y robar mi ropa. Carmen me colgó y le devolví el teléfono a Diego, sintiendo mis manos temblar de ira. Diego se veía agotado, pero no defendió a su mamá esta vez. Solo dijo que necesitábamos enfocarnos en asegurar nuestro espacio y lidiar con su familia después. El cerrajero terminó y nos dio llaves nuevas, confirmando que las copias viejas de Patricia ya no funcionarían. El administrador del edificio también instaló una nueva cámara de seguridad en nuestro pasillo, apuntando a nuestra puerta. Para el viernes por la tarde, los posts de Patricia en redes sociales habían empeorado. Estaba publicando múltiples veces al día sobre abandono de hermanos y traición familiar, escribiendo estos largos párrafos emocionales sobre cómo su hermano había elegido a su prometida tóxica sobre su propia sangre. Personas que no conocían la historia real estaban comentando con simpatía y apoyo, diciendo cuánto lo sentían por ella. Mi hermano Andrés me envió capturas de pantalla de los posts y dijo que quería comentar con la verdad sobre lo que realmente pasó. Le dije que no, porque solo crearía más drama y me haría ver mezquina y defensiva. Andrés argumentó que la gente necesitaba saber que Patricia estaba mintiendo, pero dije que cualquiera que importara ya sabía la verdad. Los posts siguieron llegando todo el fin de semana, cada uno más dramático que el anterior. Patricia escribió sobre cómo siempre había protegido a su hermanito después de que murió su papá y ahora la estaba botando como basura. Publicó fotos viejas de ellos cuando eran niños con leyendas sobre cómo la familia debería ser para siempre. La sección de comentarios se llenó de personas diciendo que Diego debería avergonzarse. Sábado por la mañana, Diego sugirió que tomáramos un descanso de ambas nuestras familias y pasáramos el fin de semana en un hotel, solo hablando de todo como pareja. Acepté inmediatamente porque necesitaba alejarme del manejo constante de crisis y realmente enfocarme en nuestra relación. Nos registramos en un hotel a unos 30 minutos de distancia y pasamos la mayor parte del sábado solo hablando. Diego finalmente se abrió sobre cosas que nunca me había dicho antes. Dijo que había estado aterrorizado de la inestabilidad emocional de Patricia desde que eran adolescentes. Después de que murió su papá, Patricia tuvo este colapso completo donde no podía funcionar para nada durante meses. Su mamá dejó claro que mantener a Patricia calmada y feliz era el trabajo de Diego como su hermano mayor. Lo había estado haciendo durante tanto tiempo que se volvió automático. Simplemente ceder a lo que ella quisiera para evitar desencadenar otra crisis. Admitió que todo el patrón era tóxico y lo sabía, pero había tenido demasiado miedo de cambiar algo porque no quería ser responsable de que Patricia se desmoronara otra vez. Le dije que entendía el miedo, pero no era justo sacrificar nuestra relación y mi bienestar. Diego estuvo de acuerdo, y dijo que había terminado de poner los sentimientos de Patricia por encima de todo lo demás, que nos estaba destruyendo, y realmente no la estaba ayudando tampoco. Domingo por la tarde, mientras todavía estábamos en el hotel, Carmen llamó a Diego llorando. Dijo que Patricia estaba en crisis y amenazando con lastimarse, que necesitaba que Diego viniera a casa inmediatamente. La cara de Diego se puso blanca y empezó a agarrar sus cosas para irse. Lo detuve gentilmente y señalé que este era exactamente el patrón de manipulación que me acababa de describir. Patricia estaba usando una crisis para jalarlo de vuelta y hacerlo responsable de su estado emocional. Diego se sentó de vuelta luciendo desgarrado y sugerí que llamáramos a Carmen juntos. Él asintió y puso el teléfono en altavoz. Cuando Carmen contestó, le dijimos que Diego no venía a casa, pero necesitaba llamar a un consejero de crisis o llevar a Patricia a emergencias si realmente era suicida. Carmen se puso defensiva y dijo que Diego estaba abandonando a su hermana cuando más lo necesitaba. Dije que Diego no estaba abandonando a nadie, estaba estableciendo límites saludables. Carmen argumentó por unos minutos más, pero eventualmente aceptó contactar a un consejero. Colgó sonando enojada y herida, pero Diego se veía aliviado de que nos hubiéramos mantenido firmes. Condujimos a casa el domingo por la noche, y fui al trabajo el lunes por la mañana, sintiéndome algo mejor después del fin de semana fuera. Pero durante mi descanso para almorzar, mi supervisora me llevó aparte. Tenía esta expresión preocupada en su cara que inmediatamente hizo que mi estómago se hundiera. Dijo que Patricia había aparecido en el hospital el viernes preguntando por mí. Cuando la recepción no quiso dar mi horario,
Patricia había causado una escena en el vestíbulo, llorando y exigiendo saber por qué estaba destruyendo a su familia. Seguridad tuvo que escoltarla después de que se negó a irse. Mi supervisora dijo que quería asegurarme de que estuviera segura y preguntó si necesitaba algún apoyo o medidas de seguridad en el trabajo. Me sentí completamente mortificada de que mi drama personal se hubiera derramado en mi lugar de trabajo. Le conté a mi supervisora sobre la situación de la fiesta de compromiso y el comportamiento escalante de Patricia, y escuchó con preocupación creciente. Lunes por la tarde, me reuní con alguien de recursos humanos del hospital y el director de seguridad para presentar el informe de incidente. Traje fotos de Patricia de redes sociales para que seguridad la reconociera si regresaba. El representante de recursos humanos fue comprensivo y dijo que agregarían a Patricia a una lista de personas prohibidas de las instalaciones. El director de seguridad hizo preguntas detalladas sobre los patrones de comportamiento de Patricia y cuánto tiempo había estado pasando esto. Cuando expliqué los años de violaciones de límites y la escalada reciente, se veía genuinamente preocupado. Dijo que este nivel de obsesión y disposición a violar límites en múltiples ubicaciones sugería que Patricia podría escalar más. Recomendó que considerara obtener una orden de restricción. Salí de la reunión sintiéndome agotada y asustada. Realizando que esta situación era mucho más grande que drama familiar y había cruzado a algo realmente peligroso, conduje a casa del hospital el lunes por la noche y encontré a Diego caminando de un lado a otro en nuestra sala. Ya había escuchado sobre Patricia apareciendo en mi lugar de trabajo porque Carmen lo había llamado llorando al respecto. Diego se veía agotado y enojado de una manera que nunca había visto antes, y me dijo que había programado una reunión con su mamá para el martes por la mañana, para tener una conversación seria sin mí ahí. Quería hablar con ella solo sobre los patrones familiares y su papel en permitir el comportamiento de Patricia. Me sentí aliviada de que estuviera tomando este paso sin que tuviera que presionarlo. Martes por la tarde, mi teléfono sonó mientras estaba en el trabajo y apareció el nombre de Diego. Preguntó si podía llegar a casa temprano porque necesitaba hablar sobre lo que pasó con su mamá. Conseguí cobertura para las últimas 2 horas de mi turno y conduje a casa sintiéndome ansiosa sobre lo que había aprendido. Diego estaba sentado en nuestra mesa de cocina con ojos rojos cuando entré. Empezó a hablar inmediatamente y me dijo que Carmen se había derrumbado completamente durante su conversación. Había admitido que había estado protegiendo a Patricia a costa de todos los demás durante años, porque sentía culpa aplastante sobre cómo Patricia se desmoronó después de que murió su papá. Carmen le dijo a Diego que Patricia tuvo un colapso completo cuando tenía 14 años. Dejó de comer, dejó de ir a la escuela, amenazó con lastimarse múltiples veces. Carmen había estado aterrorizada y sintió como si ya hubiera perdido a su esposo y no podía perder a su hija también. Entonces, empezó a caminar en cáscaras de huevo alrededor de Patricia, cediendo a cada demanda, nunca estableciendo límites, porque tenía miedo de que cualquier resistencia desencadenaría otra crisis. Diego dijo que su mamá lloró durante 1 hora contándole todo esto. Luego Carmen compartió cosas que Diego nunca supo sobre la vida adulta de Patricia. Patricia había reprobado la universidad 2 veces, una vez de un programa de enfermería y una vez de un grado de negocios. Había perdido múltiples trabajos debido a conflictos con compañeros de trabajo y supervisores, siempre culpando a otros por los problemas. Nunca había mantenido una relación romántica más larga que unos pocos meses porque se ponía demasiado intensa, demasiado rápido y asustaba a la gente. Cada vez que la vida de Patricia se desmoronaba, se obsesionaba más con Diego como su única conexión estable. Carmen admitió que había permitido todo esto porque lidiar con la rabia y desesperación de Patricia era demasiado difícil. Era más fácil simplemente darle a Patricia lo que quería y hacer a Diego responsable de mantenerla calmada. Diego me dijo que se sintió enfermo escuchando todo esto expuesto tan claramente. Había sabido que Patricia luchaba, pero no se dio cuenta de la extensión de sus fallas, o cómo deliberadamente Carmen lo había hecho responsable del estado emocional de su hermana. Pero también se sintió aliviado de finalmente entender el panorama completo de lo que estábamos lidiando. Carmen había acordado durante su conversación que Patricia necesitaba ayuda profesional y consecuencias reales, no más protección de la realidad. Prometió dejar de hacer a Diego responsable de manejar las emociones de Patricia, aunque Diego dijo que era escéptico de que realmente siguiera cuando las cosas se pusieran difíciles. Abracé a Diego mientras procesaba todo y le dije que estaba orgullosa de él por tener esa conversación. Pasamos el resto del martes por la noche hablando sobre lo que esto significaba para nosotros y cómo manejaríamos las cosas hacia adelante. 2 semanas después de la fiesta, Diego trajo la idea de terapia de pareja. Dijo que sabía que todavía estaba herida por años de él descartando mis preocupaciones. Quería que trabajáramos estos problemas de confianza con ayuda profesional antes de seguir con la planificación de la boda. Acepté inmediatamente porque necesitaba desesperadamente que entendiera cuán profundamente su permisividad nos había dañado. Nuestra primera sesión fue difícil. Me senté frente a Diego en la oficina de la terapeuta y expliqué cuán manipulada me había sentido cada vez que defendía las violaciones de límites de Patricia. Le conté sobre todas las veces que había cuestionado mi propia percepción porque insistía que estaba exagerando o siendo demasiado sensible. Diego escuchó, y pude verlo luchando con culpa mientras se daba cuenta de cuánto daño había causado su negación. Admitió a la terapeuta que había tenido tanto miedo de que Patricia se desmoronara, que había sacrificado nuestra relación para mantener la paz. Durante este tiempo, Patricia empezó a enviar mensajes constantemente a Diego. Los mensajes alternaban entre disculparse y estar enojada. Un mensaje diría que lo sentía y estaba en terapia ahora, trabajando en sí misma. El siguiente acusaría a Diego de abandonarla cuando más lo necesitaba. Afirmaba que estaba haciendo progreso, pero sus mensajes no mostraban verdadera comprensión o responsabilidad. Diego me mostró cada mensaje que llegaba, lo cual aprecié. Los llevamos a nuestras sesiones de terapia,
y nuestra terapeuta ayudó a Diego a ver las tácticas de manipulación que Patricia estaba usando. Señaló cómo Patricia se disculparía lo suficiente para obtener una respuesta, luego inmediatamente cambiara a acusaciones cuando Diego no le daba lo que quería. Conocí a Carlos para café otra vez, aproximadamente 3 semanas después de la fiesta. Se veía mejor que la última vez que lo había visto, menos sorprendido y más enojado. Me dijo que Patricia había estado tratando de contactarlo también, queriendo explicar su lado de lo que pasó. Le había enviado docenas de mensajes pidiendo otra oportunidad y diciendo que tenían algo especial. Carlos me mostró su teléfono, y conté más de 50 mensajes de Patricia en un día. Algunos eran sexualmente explícitos, tratando de recordarle su relación física. Otros eran malvados y acusatorios, llamándolo cobarde por irse y diciendo que nunca encontraría a alguien que lo amara como ella. Carlos finalmente había bloqueado su número después del 50º mensaje. Dijo que estaba considerando obtener una orden de restricción porque su comportamiento lo estaba asustando. Escuchar esto de Carlos validó todo lo que había estado sintiendo. Esto no era solo dinámicas difíciles entre hermanos o yo malinterpretando las intenciones de Patricia. Su comportamiento era genuinamente perturbador y peligroso. 3 semanas después de la fiesta, mi mamá organizó una cena familiar solo para mi lado de la familia. Mi mamá me preguntó en privado si estaba segura sobre casarme en esta familia, lo cual dolió aunque sabía que era una pregunta justa. Le dije a mi mamá que amaba a Diego y creía que finalmente estaba viendo el problema claramente. Pero también dije que no iba a establecer una fecha de boda hasta que hubiéramos hecho progreso real en terapia y establecido límites con Patricia que realmente se mantuvieran. Una semana después, la terapeuta de Diego recomendó que viéramos a alguien especializado en sistemas familiares. Así fue como encontramos a Ana Herrera. Aceptó vernos como pareja y dijo que podría facilitar sesiones familiares después si era apropiado. Nuestro primer encuentro con Ana fue revelador. Inmediatamente identificó el enredo entre Diego y Patricia después de escuchar nuestra historia. Ana explicó cómo el dolor y la culpa de Carmen después de la muerte de su esposo había creado una dinámica no saludable, donde Patricia nunca desarrolló su propia identidad separada de su hermano. Dijo que esto no se trataba de Diego siendo un buen hermano, o Patricia siendo intencionalmente maliciosa al principio. El sistema familiar mismo estaba roto, y todos habían caído en roles disfuncionales. 4 semanas después de la fiesta, Patricia apareció en el lugar de trabajo de Diego. Su jefe lo llamó a la oficina, y dijo que una mujer estaba en el vestíbulo exigiendo verlo y negándose a irse. Diego bajó, y encontró a Patricia llorando e insistiendo que necesitaban hablar inmediatamente. Cuando Diego dijo que estaba en el trabajo y no podía hacer esto ahora, Patricia se puso más fuerte. El jefe de Diego tuvo que bajar y pedirle a Patricia que se fuera. Finalmente se fue, pero Diego estaba completamente avergonzado de que su reputación profesional hubiera sido dañada por drama familiar. Le envió un mensaje a Patricia esa tarde y estableció un límite claro. No más visitas no anunciadas a su casa o lugar de trabajo. No más manipulación o viajes de culpa. Esa noche, mi teléfono empezó a volverse loco con mensajes de Patricia. Llamó a Diego cruel y sin corazón. Dijo que lo había cambiado completamente y destruido su vínculo de hermanos. Los mensajes siguieron llegando, docenas de ellos, poniéndose más frenéticos mientras avanzaba la noche. Alrededor de las 2 de la mañana, envió un mensaje que no podía hacer esto más. Diego vio los mensajes y entró en modo pánico completo, agarrando sus llaves y dirigiéndose hacia la puerta. Lo detuve y llamé a Ana, aunque era medio de la noche. Contestó al tercer timbre, voz somnolienta, pero alerta cuando expliqué lo que estaba pasando. Ana le dijo claramente a Diego que no era responsable de prevenir la autolesión de su hermana. La mañana siguiente, le dije a Diego que necesitaba que recuperara esas llaves del apartamento que Patricia había hecho antes de que pudiera sentirme segura en nuestro hogar otra vez. El pensamiento de ella teniendo acceso mientras dormíamos o trabajábamos me daba escalofríos. Diego llamó al administrador del edificio inmediatamente para revisar sus registros. El administrador sacó los registros de llaves. Más tarde esa semana, Diego condujo a la casa de su mamá, donde Patricia se estaba quedando, y exigió todas las llaves del apartamento. Me quedé en casa porque no podía manejar ver a Patricia otra vez tan pronto. Diego me envió actualizaciones mientras las cosas pasaban. Patricia se negó a entregar las llaves, y Carmen vaciló, diciéndole a Diego que estaba siendo demasiado duro. Diego se mantuvo firme por primera vez en su vida. Le dijo a su mamá que permitir las violaciones de límites de Patricia no era amor, era daño. Y si no iban a apoyar límites saludables, entonces tendría contacto limitado con ambas. Apenas podía creer que realmente le había dicho eso a Carmen. Su siguiente mensaje dijo que la cara de Carmen se había puesto pálida, pero finalmente lo había respaldado. 5 semanas después de la fiesta, Elena me invitó a un viaje de fin de semana de chicas para ayudarme a descomprimir de todo el drama familiar constante. Había notado que me veía agotada en el trabajo y pensó que alejarme podría ayudar. Diego me animó a ir, diciendo que usaría el tiempo para tener conversaciones más difíciles con su mamá sobre sus patrones familiares. Mientras estaba fuera ese fin de semana, Diego y Carmen tuvieron su conversación más honesta sobre cómo la muerte de su papá había moldeado a toda la familia. Diego me llamó el sábado por la noche para contarme al respecto, su voz espesa de emoción. Carmen finalmente había admitido que había convertido a Diego en padre sustituto para Patricia, en lugar de obtener consejería apropiada para el duelo. Reveló que la terapeuta de Patricia de años atrás había recomendado terapia familiar y límites claros. Pero Carmen se había negado porque no podía manejar que ambos niños estuvieran molestos con ella al mismo tiempo. Era más fácil dejar que Diego manejara las emociones de Patricia que lidiar con las consecuencias de establecer límites. Diego le dijo a su mamá que esa decisión había dañado a todos. Domingo por la tarde, Carmen llamó a Diego de vuelta y dijo que había pensado en todo lo que él dijo toda la noche.
Aceptó empezar su propia terapia para abordar sus patrones de permisividad y el dolor que nunca había procesado apropiadamente después de perder a su esposo. Admitió que había tenido miedo de la ira e intensidad de Patricia desde el colapso adolescente. Carmen lloró en el teléfono y se disculpó por hacer a Diego responsable de la salud mental de su hermana, por descartar mis preocupaciones durante años, por elegir el camino de menor resistencia en lugar de hacer lo que realmente era mejor para todos. Diego salió de esa conversación con más compasión por su mamá, pero también claridad de que había contribuido significativamente a la disfunción. Volví de mi fin de semana fuera el domingo por la noche, sintiéndome refrescada y agradecida por amigas que apoyaban, que habían validado mis experiencias sin historia familiar complicada involucrada. Diego estaba esperando cuando entré e inmediatamente me contó sobre sus conversaciones con Carmen. Se veía esperanzado de una manera que no había visto en semanas. 6 semanas después de la fiesta, una mujer llamada Sara, que era amiga de Patricia, se contactó con Diego, diciendo que estaba preocupada. Patricia había estado cada vez más errática y aislada, apenas respondiendo mensajes o saliendo de la casa de Carmen. Sara reveló que Patricia había sido despedida de su trabajo en la oficina médica 3 semanas antes y no le había dicho a nadie en la familia. Había estado mintiendo sobre ir al trabajo todos los días cuando realmente solo se quedaba en su habitación en la casa de Carmen. Sara dijo que estaba preocupada de que Patricia pudiera estar teniendo una crisis genuina de salud mental, más allá de solo tácticas de manipulación, lo que hacía todo más complicado. Diego se veía desgarrado cuando me mostró los mensajes. Esa noche, Diego y yo nos sentamos para discutir si teníamos alguna responsabilidad de ayudar a Patricia a obtener tratamiento apropiado de salud mental. Llamamos a Ana y tuvimos una sesión telefónica justo entonces porque necesitábamos orientación. Ana nos ayudó a entender que podíamos preocuparnos por el bienestar de Patricia mientras manteníamos nuestros límites. Explicó que lo más amoroso podría ser realmente dejar que Patricia tocara fondo en lugar de rescatarla de las consecuencias de su comportamiento. Si seguíamos interviniendo para arreglar cosas, Patricia nunca tendría motivación para hacer el trabajo duro del cambio real. Decidimos juntos que animaríamos a Carmen a buscar opciones de tratamiento intensivo para Patricia. Jueves por la noche, alrededor de las 9, el teléfono de Diego sonó y era Carmen llamando, lo cual era inusual, porque usualmente enviaba mensajes primero. Diego la puso en altavoz y pude escuchar inmediatamente que había estado llorando fuerte, su voz toda temblorosa y áspera. Nos dijo que Patricia finalmente había aceptado ver a una terapeuta real y habían tenido una sesión de evaluación esa tarde. La terapeuta diagnosticó a Patricia con trastorno límite de personalidad y problemas severos de apego que se remontaban a cuando murió su papá. Carmen siguió disculpándose mientras hablaba, diciendo que debería haber conseguido ayuda apropiada para Patricia años atrás, en lugar de solo esperar que las cosas mejoraran por sí solas. La terapeuta recomendó tratamiento ambulatorio intensivo. Luego Carmen hizo la pregunta que había estado temiendo: si Diego y yo estaríamos dispuestos a participar en sesiones de terapia familiar como parte del plan de tratamiento de Patricia. Diego me miró con esta expresión esperanzada pero asustada, claramente queriendo decir sí, pero también sin querer presionarme después de todo. Le dije a Carmen que necesitábamos tiempo para pensarlo. Viernes por la tarde, tuvimos una sesión de emergencia con Ana para hablar sobre la petición de Carmen y descifrar cuál era la decisión correcta. Ana escuchó todo y luego nos preguntó de qué teníamos miedo que pasaría si participábamos en terapia familiar. Le dije que tenía miedo de que Patricia usaría las sesiones para manipular a todos otra vez, que lloraría y se disculparía, pero no cambiaría nada realmente. Diego admitió que estaba preocupado por ver a su hermana en tan mal estado y sentirse lo suficientemente culpable como para abandonar todos nuestros límites. Ana asintió y dijo que esas eran preocupaciones válidas, pero que la terapia familiar también podría ser una oportunidad para establecer expectativas claras con apoyo profesional. Sugirió que aceptáramos participar, pero con condiciones muy específicas. Ana también recomendó que limitáramos a cuántas sesiones familiares nos comprometiéramos inicialmente, tal vez solo 3 o 4, para ver cómo iban las cosas. A Diego le gustó este enfoque porque le daba una oportunidad a su hermana sin requerir que sacrificáramos nuestro propio bienestar. Todavía estaba nerviosa sobre estar en una habitación con Patricia después de todo, pero acepté que si teníamos condiciones claras, estaba dispuesta a intentar. Llamamos a Carmen esa noche y le dijimos que participaríamos en sesiones limitadas de terapia familiar mientras Patricia fuera seria sobre su propio tratamiento y todos respetaran nuestros límites. Carmen nos agradeció una y otra vez, diciendo que sabía que era mucho pedir y apreciaba que estuviéramos dispuestos a trabajar hacia la sanación como familia. 7 semanas después del desastre de la fiesta de compromiso, condujimos a la oficina de terapia para nuestra primera sesión familiar. Mi estómago se sintió enfermo todo el viaje ahí, y seguí pensando razones por las que deberíamos dar vuelta e irnos a casa. Diego sostuvo mi mano fuerte en el estacionamiento y me recordó que podíamos irnos cuando necesitáramos, que esto era solo para ver si Patricia realmente estaba cambiando. Caminamos a la oficina y Patricia ya estaba ahí con Carmen sentada en la sala de espera. Apenas la reconocí al principio porque había perdido tanto peso y se veía agotada. Círculos oscuros bajo sus ojos y su cabello recogido de manera desordenada, que no era como su apariencia perfecta usual. No haría contacto visual con ninguno de nosotros, solo miraba sus manos dobladas en su regazo. La terapeuta, una mujer llamada doctora Morales, salió y nos trajo a todos a su oficina, organizando sillas en círculo para que todos pudieran verse. Explicó cómo funcionaría la sesión y enfatizó que este era un espacio seguro para comunicación honesta con el objetivo de entendimiento y sanación. Luego le preguntó a Patricia si estaba lista para compartir lo que había preparado. Patricia sacó un pedazo de papel doblado de su bolsillo con manos temblorosas. Leyó de él en esta voz callada,
reconociendo cosas específicas que había hecho que eran dañinas y equivocadas. Mencionó robar mi hito de la escuela de enfermería, mudarse al apartamento arriba de nosotros, usar su llave de emergencia para invadir nuestra privacidad y organizar el compromiso falso en nuestra fiesta. Por cada cosa, dijo que ahora entendía por qué era hiriente y controlador, y tomó responsabilidad sin hacer excusas. Su disculpa se sintió algo real, como si realmente quisiera decir las palabras que estaba diciendo, pero también se sintió ensayada y cuidadosa, como si hubiera practicado 100 veces con la doctora Morales. Me senté ahí escuchando y sintiendo esta mezcla extraña de alivio. La doctora Morales le pidió a Patricia que hablara sobre lo que había aprendido en sus sesiones de terapia, sobre por qué se involucró en esos comportamientos. Patricia bajó el papel y realmente miró a Diego por primera vez, lágrimas corriendo por su cara. Dijo que después de que murió su papá, se obsesionó con Diego porque era lo único estable en su vida, y estaba aterrorizada de perderlo también. Admitió que nunca desarrolló su propia identidad o descifró lo que realmente quería. En lugar de eso, solo copió todo lo que yo hacía, porque parecía que eso era lo que hacía a las personas exitosas y felices. Dijo que insertarse en nuestra relación y robar mis hitos realmente no se trataba de querer esas cosas para sí misma. Se trataba de sentirse importante y necesaria y conectada a la vida de Diego. La doctora Morales agregó que el sentido del yo de Patricia era tan frágil que literalmente no sabía quién era como persona separada sin apegarse a la vida y relaciones de Diego. Explicó que este patrón era común en personas con trastorno límite de personalidad que experimentaron trauma de abandono jóvenes, pero que entender la causa no excusaba el comportamiento dañino. Patricia asintió y dijo que podía ver ahora cómo sus acciones eran controladoras e invasivas, cómo había violado mi privacidad y seguridad repetidamente, y cómo había puesto a Diego en una posición imposible durante años. Carmen habló entonces y se disculpó también, diciendo que había permitido todo esto haciendo a Diego responsable de las emociones de Patricia, en lugar de conseguir ayuda apropiada. Diego le preguntó directamente a Patricia por qué organizó el compromiso falso en nuestra fiesta, qué pensó que pasaría. Patricia lloró más fuerte y dijo que entró en pánico cuando se dio cuenta de que Diego realmente se estaba casando y siguiendo adelante con su vida sin ella. Pensó que si podía crear drama y caos, tal vez él pospondría la boda, o al menos le prestaría atención otra vez. La doctora Morales se dirigió a mí y preguntó si quería compartir cómo el comportamiento de Patricia me había afectado a lo largo de los años. Respiré profundo y les dije todo lo que había estado guardando. Cuán violada me sentí llegando a casa para encontrar a Patricia en mi apartamento tocando mis cosas. Cuán descartada y loca me sentí cuando Diego defendía su comportamiento en lugar de creer mis preocupaciones. Cuán humillada estuve en la fiesta de compromiso frente a todos nuestros amigos y familia. Diego se sentó a mi lado sosteniendo mi mano mientras hablaba y pude verlo realmente escuchando el impacto completo de su permisividad por primera vez. Patricia escuchó sin interrumpir o ponerse defensiva, lo cual era nuevo e inesperado. Cuando terminé, dijo calladamente que podía ver cómo su comportamiento era controlador e invasivo y aterrador. La doctora Morales enfatizó que entender y disculparse eran primeros pasos importantes, pero el cambio real requeriría años de trabajo consistente en terapia, no solo esta conversación. Dijo que Patricia necesitaba desarrollar su propia identidad y habilidades de afrontamiento, que necesitaba aprender cómo tolerar emociones incómodas sin tratar de controlar a otras personas. Salimos de la sesión 2 horas después sintiéndonos completamente agotados, pero también como si tal vez hubiera un pequeño camino hacia adelante. Diego y yo nos sentamos en el carro por un rato antes de conducir a casa, solo procesando todo lo que habíamos escuchado. Preguntó si pensaba que Patricia estaba siendo genuina o si esto era solo una manipulación más sofisticada, y le dije honestamente que no lo sabía aún. La disculpa se sintió más real que cualquier cosa que hubiera dicho antes, y realmente había escuchado mis sentimientos sin hacerlo sobre ella. Pero también sabía que las personas con su diagnóstico podían ser muy buenas diciendo lo que otros querían escuchar. Acordamos que continuaríamos con las sesiones limitadas de terapia familiar a las que nos habíamos comprometido, pero nuestra relación con Patricia se mantendría con límites. 2 meses después de la fiesta de compromiso, Carmen llamó para decirnos que Patricia había comenzado un programa ambulatorio intensivo en una instalación de salud mental al otro lado de la ciudad. Iba a terapia grupal todos los días y tenía sesiones individuales 3 veces por semana, más manejo de medicación con un psiquiatra. Carmen dijo que Patricia parecía estar realmente involucrada con el tratamiento esta vez. Había llegado a algún tipo de fondo donde sus patrones manipulativos dejaron de funcionar y las personas dejaron de responder de la manera que quería, lo que la hizo lo suficientemente desesperada como para hacer trabajo real en sí misma. Me alegré de que Patricia estuviera recibiendo ayuda, pero también mantuve mi distancia emocional, sabiendo que la recuperación no era una línea recta. Diego y yo hicimos nuestro propio progreso en terapia de pareja con Ana, trabajando en todo el resentimiento que había acumulado de años, de sentirme como si viniera segunda después de su hermana. Hicimos ejercicios donde Diego practicó reconocer tácticas de manipulación y responder con límites claros en lugar de acomodación impulsada por culpa. Mejoró viendo cuando alguien estaba tratando de hacerlo responsable por sus emociones. Trabajé en confiar en que realmente había cambiado y no volvería a permitir en el momento que Patricia aplicara presión otra vez. Ana me ayudó a entender que mi precaución era válida y protectora, pero que también necesitaba darle crédito a Diego por los cambios reales que estaba haciendo, en lugar de esperar que fallara. Tuvimos conversaciones difíciles sobre cómo se vería nuestro matrimonio. Una tarde, aproximadamente 9 semanas después de la fiesta, recibí un mensaje de Carlos preguntando si podíamos hablar alguna vez.
Me sorprendí porque no habíamos sabido de él desde esa reunión de café donde nos había mostrado los mensajes manipuladores de Patricia. Le respondí diciendo seguro, y programamos una llamada telefónica para esa noche. Carlos me agradeció por exponer la manipulación de Patricia en la fiesta y dijo que alejarse de esa situación probablemente lo salvó de lo que habría sido una relación realmente tóxica. Me dijo que estaba saliendo con alguien nuevo ahora, una mujer que había conocido a través de amigos y que describía como genuina y estable y honesta. Sonaba feliz hablando de ella. Luego mencionó que Patricia había tratado de contactarlo otra vez unas semanas atrás, enviando largos mensajes disculpándose y preguntando si podían hablar. Había mantenido su bloqueo y no respondió, habiendo aprendido su lección sobre involucrarse con personas que manipulan a otros. Le dije que me alegraba que hubiera seguido adelante y encontrado a alguien bueno. 10 semanas después del desastre de la fiesta de compromiso, Diego y yo tuvimos una conversación seria sobre nuestra línea de tiempo de boda mientras hacíamos cena juntos un sábado por la noche. Le dije que necesitaba al menos 6 meses más de mantenimiento sostenido de límites y progreso de terapia antes de sentirme cómoda realmente estableciendo una fecha. Expliqué que quería ver a Patricia mantenerse comprometida. Diego acordó sin defensiva o tratar de convencerme de lo contrario, lo cual fue un crecimiento enorme de cómo habría respondido antes. Dijo que quería recuperar mi confianza completa y probar que podía priorizar nuestra relación incluso cuando su mamá o hermana necesitaran algo. Me dijo que nuestro matrimonio era más importante que apresurarse a una boda antes de que ambos estuviéramos realmente listos. 2 semanas después, nos sentamos en la oficina de Ana para otra sesión de terapia familiar con Patricia y Carmen. Patricia se veía mejor que la última vez, menos pálida y temblorosa, más presente en su propio cuerpo. Habló sobre lo que había estado aprendiendo en su programa intensivo, explicando cómo su terapeuta la ayudó a ver que cuando murió su papá, básicamente transfirió todas sus necesidades de seguridad a Diego. Ana le preguntó qué entendía ahora sobre cómo eso afectó a Diego y a mí, y Patricia dijo que podía ver que sus intentos de mantenerse cerca realmente alejaron a Diego y lo hicieron resentirla. Admitió que tratar de controlar su vida y relaciones era lo opuesto de conexión real, que lo había estado tratando como una manta de seguridad en lugar de una persona separada con su propia vida. Carmen habló más en esta sesión que en las anteriores, su voz temblorosa pero determinada. Le dijo a Diego que lo sentía por hacerlo responsable de los sentimientos de Patricia todos estos años, que había puesto una carga injusta en él cuando era solo un niño lidiando con dolor. Se dirigió a mí y se disculpó por descartar mis preocupaciones durante tanto tiempo. Admitió que había visto las violaciones de límites, pero eligió excusarlas porque abordarlas se sentía demasiado difícil. Su disculpa no se sintió ensayada o defensiva como esperaba, solo triste y genuina. Reconociendo que su miedo de lidiar con las reacciones de Patricia había lastimado a todos, dijo que había estado trabajando con su propia terapeuta sobre por qué permitió la disfunción. 3 meses después del desastre de la fiesta de compromiso, Diego y yo condujimos a la playa donde originalmente me había propuesto. Rentamos una pequeña cabaña justo en el agua y pasamos el fin de semana solo estando juntos, sin manejo de crisis o drama familiar, constantemente jalando nuestra atención. Caminamos por la orilla, hablando sobre nuestra relación. Diego me contó sobre el futuro que imaginaba para nosotros, uno donde tomaríamos decisiones juntos sin que la disfunción de su familia controlara nuestras elecciones. Prometió que nuestro matrimonio tendría límites claros con su familia, que nunca más descartaría mis sentimientos para proteger la comodidad de otra persona, que yo siempre vendría primero, incluso cuando las situaciones se complicaran. Le creí de una manera que no podría haber ni un mes antes. Viendo los cambios reales en cómo manejaba la presión y nos priorizaba, hablamos sobre cómo podría verse nuestra boda, ahora que la gran celebración que habíamos planeado se sentía manchada por lo que pasó. Le dije a Diego que estaba empezando a sentirme esperanzada sobre nuestro futuro otra vez. Viendo cómo mantenía límites incluso cuando Carmen o Patricia presionaban, me hizo confiar en que realmente había cambiado. Acordamos que la boda debería ser más pequeña e íntima de lo originalmente planeado. Tal vez 50 personas que realmente se preocuparan por nosotros, en lugar de la lista de invitados de más de 100 que estábamos construyendo. Diego dijo que estaba bien con ese cambio, que prefería tener algo auténtico y significativo que recrear la fiesta que Patricia había destruido. Pasamos horas discutiendo detalles. Patricia terminó su programa ambulatorio intensivo alrededor del mismo tiempo y se cambió a terapia individual semanal, más sesiones familiares mensuales. Carmen reportó que la terapeuta de Patricia dijo que estaba haciendo progreso genuino, desarrollando su propia identidad separada de Diego. Había comenzado a tomar clases de arte en el centro comunitario y ser voluntaria en un refugio de animales, comenzando a construir una vida que no estaba centrada en las actividades y relaciones de su hermano. Carmen me envió fotos que Patricia había pintado en su clase, piezas abstractas que eran realmente buenas, y mencionó que Patricia hablaba constantemente sobre los perros del refugio ahora, en lugar de obsesionarse con lo que Diego estaba haciendo. Se sentía como cambio real, no solo comportamiento temporalmente bueno. 4 meses después de la fiesta, tuvimos otra sesión de terapia familiar, donde Patricia hizo un tipo diferente de disculpa que su primer intento. Tomó responsabilidad completa por el desastre de la fiesta de compromiso y años de violaciones de límites, sin la calidad ensayada que había hecho que su disculpa anterior se sintiera hueca. Dijo que su comportamiento fue abusivo y manipulativo, independientemente de sus luchas de salud mental. No pidió perdón o demandó que la dejáramos volver a nuestras vidas. Solo expresó arrepentimiento genuino y compromiso al tratamiento continuado. Ana preguntó qué haría diferente ahora, y Patricia dijo que respetaría nuestros límites, incluso si se sentía doloroso, que estaba aprendiendo a sentarse con sentimientos incómodos, en lugar de actuar sobre ellos para forzar cercanía. Sentí algo cambiar en mi pecho escuchándola.
No confianza completa, pero tal vez el comienzo de creer que entendía lo que había hecho mal. Le dije a Patricia que apreciaba su trabajo en terapia, pero la confianza tomaría años reconstruir, que necesitaba que respetara que tal vez nunca querría una relación cercana con ella. Asintió y dijo que entendía. Diego y yo decidimos que estábamos listos para establecer una fecha de boda para 8 meses después, dándonos tiempo para planear algo significativo mientras continuábamos terapia y trabajo de límites. Les dijimos a nuestras familias juntos en la casa de Carmen, dejando claro que la boda tendría reglas específicas, sin anuncios sorpresa, sin drama, y si alguien no podía respetar nuestros límites, no sería invitado. Carmen y Patricia acordaron los términos sin resistir o tratar de negociar excepciones. Patricia incluso dijo que entendía si preferiríamos que no asistiera, que respetaría cualquier decisión que tomáramos sobre su presencia. Diego le dijo que podía venir si mantenía comportamiento apropiado y continuaba su tratamiento, pero una violación de límites significaría remoción inmediata del lugar. Durante los siguientes meses, Patricia mantuvo distancia apropiada y respetó nuestros límites sin que tuviéramos que aplicarlos constantemente. No trató de insertarse en la planificación de la boda o contactarnos fuera de las sesiones programadas de terapia familiar. Carmen me llamaba una vez por semana con actualizaciones, mencionando que Patricia estaba yendo bien en su tratamiento continuado. 5 meses después de la fiesta de compromiso, asistimos a lo que Ana dijo sería nuestra última sesión programada de terapia familiar. La terapeuta nos dijo que estaba impresionada con el progreso de todos, que el sistema familiar había cambiado fundamentalmente de lo que llamó enredado y permisivo a limitado y más saludable. Dijo que la relación de Diego y Patricia potencialmente podría reconstruirse con el tiempo. Salir de esa oficina se sintió como cerrar un capítulo, no el final de la historia, pero un cambio significativo en cómo todos nos relacionaríamos unos con otros hacia adelante. Sentí algo asentarse en mi pecho durante las siguientes semanas, viendo a Diego mantener límites sin que tuviera que recordárselo. Le dijo no a su mamá cuando preguntó si Patricia podía ayudar a elegir nuestro lugar de boda. Carmen lo aceptó sin resistir. Patricia envió un solo mensaje felicitándonos por establecer una fecha. Nada más, y no trató de insertarse en decisiones. Diego me mostró cada interacción, manteniendo todo transparente como habíamos acordado en terapia. No era perfecto, pero se sentía real y sostenible, como si realmente hubiéramos construido algo sólido. 6 meses después de esa terrible fiesta de compromiso, estuve en una pequeña habitación en el lugar jardín ajustando mi vestido. Mi mamá y Elena ayudaron con toques finales, mientras Andrés esperaba afuera para llevarme al altar. La ceremonia fue todo lo que la fiesta no fue. Silenciosa e íntima con 50 invitados que sonrieron porque estaban genuinamente felices por nosotros. Los ojos de Diego se humedecieron cuando caminé hacia él, y el oficiante mantuvo las cosas cortas y significativas. Patricia se sentó en la tercera fila al lado de Carmen, usando un vestido azul pálido, manos dobladas en su regazo. Sonrió educadamente durante la ceremonia, aplaudió en momentos apropiados, se quedó en su asiento durante las fotos. En la cena, comió silenciosamente. Nos felicitó una vez con un abrazo simple. Andrés se inclinó durante el baile y dijo que esta era la boda que deberíamos haber tenido desde el principio, y tenía absolutamente razón. Sin drama, sin anuncios sorpresa, solo personas celebrando nuestra relación real. En nuestra luna de miel en una casa de playa rentada, Diego y yo finalmente tuvimos espacio para hablar sin modo de manejo de crisis activado. Nos sentamos en la terraza viendo el océano, y él mencionó cómo el desastre de la fiesta de compromiso forzó cambios que probablemente salvaron nuestra relación. Estuve de acuerdo, diciendo que había estado cerca de irme antes de que finalmente viera lo que había estado tratando de decirle durante años. Admitió que había estado aterrorizado de que Patricia se desmoronara, pero se dio cuenta de que permitirla realmente empeoró todo. Hablamos sobre los límites claros que habíamos establecido con su familia y cómo había aprendido a priorizar nuestra sociedad sobre su culpa por los sentimientos de su hermana. Le dije que me sentía esperanzada sobre nuestro futuro, ahora que Patricia estaba recibiendo ayuda real y respetando nuestro espacio. Nuestro matrimonio estaba comenzando en terreno honesto, con comunicación real y respeto mutuo. Se sintió como si hubiéramos ganado esta felicidad a través de trabajo duro y conversaciones difíciles, en lugar de solo esperar que todo se arreglara mágicamente.